¿Y si te dijera que todo lo que crees sobre la realidad es solo una programación disfrazada de verdad? Durante décadas, nos hicieron pensar que la vida era un juego de suerte, que el destino se decidía allá afuera, en manos invisibles, y que nuestro papel era simplemente esperar, sobrevivir. Pero yo nunca acepté esa idea. Desde pequeños, fuimos condicionados. No a empoderarnos, sino a limitarnos. Nos entrenaron para desconectarnos de nuestro verdadero potencial, para vivir dudando, para encajar en moldes ajenos, para repetir historias que ni siquiera eran nuestras. Lo que llamamos realidad podría ser, en realidad, una ilusión colectiva cuidadosamente instalada. Y no llegaste a este video por casualidad. Hay una parte de ti que está lista para despertar. Si estás aquí, es porque tu alma ya decidió salirse del guión y recuperar su poder. Después de años de búsqueda y estudio profundo, entendí algo que lo cambió todo: no necesitas cambiar el mundo externo para transformar tu vida. La verdadera revolución comienza en tu interior, justo en el instante donde nace cada pensamiento, cada emoción, cada palabra. Y cuando transformas ese núcleo, todo cambia. Siempre me intrigó la fuerza que tienen las palabras. Pero con el tiempo, comprendí que no son simples sonidos ni adornos del lenguaje. Son pulsos vivos, vibraciones conscientes que moldean nuestra energía y sintonizan el campo cuántico. Cada palabra que pronuncias lleva una intención. Y tu mente inconsciente, ese vasto universo que todo lo registra, lo acepta como un mandato. Cuando empecé a observar cómo hablaba de mí mismo, descubrí que me estaba saboteando sin darme cuenta. Frases como "me cuesta mucho" o "no tengo tiempo" eran como comandos que bloqueaban mi expansión. Las reemplacé por afirmaciones que me impulsaran. Esto es un reto, pero estoy creciendo con él. El tiempo se organiza a mi favor. Fue como afinar la antena de una emisora, comencé a captar otra frecuencia. Los cambios llegaron poco a poco, pero eran reales. Reaccionaba con más calma, mi cuerpo respondía mejor, y las personas a mi alrededor comenzaron a reflejar esta nueva sintonía. Descubrí que cada palabra que decía era como una orden hipnótica. Y si repetía con convicción que era resiliente, creativo o pleno, mi mente y mi cuerpo se ajustaban a esa visión. Creé un hábito. Empecé a escribir y repetir afirmaciones todos los días. No como quien repite un mantra vacío, sino como quien planta semillas conscientes en el terreno fértil del inconsciente. Palabras como expansión, claridad y sanación se volvieron parte de mi lenguaje cotidiano. Ya no eran solo sonidos, sino realidades en construcción. Y fue entonces cuando comprendí algo aún más profundo. Si el lenguaje moldea nuestro mundo interno, ¿qué sucede cuando lo utilizamos con intención y dirección? Ahí descubrí el verdadero poder de las afirmaciones. Recuerdo una etapa de mi vida en la que, cada día, decía una simple frase: yo soy salud. Al principio me sonaba forzado, casi ingenuo. Pero con el tiempo entendí que estaba reescribiendo mi biología. Cada vez que la decía con presencia y emoción, mi cerebro activaba nuevos circuitos. Era como entregarle a mi cuerpo un nuevo manual de instrucciones. He conocido personas que transformaron sus vidas completamente con este principio. Carlos fue uno de ellos. Un hombre aparentemente común, cargado de dolor físico y emocional, que empezó a repetir cada día: soy bendito. Y lo increíble fue que su entorno, su salud y su energía empezaron a reflejar esa nueva declaración. No subestimes lo que dices de ti mismo. Porque tus palabras no solo describen tu mundo, lo crean. Al principio no lo creía. Pensaba que solo estaba repitiendo frases bonitas. Pero algo cambió. El dolor comenzó a ceder, el sueño se volvió más profundo, y las situaciones a mi alrededor empezaron a fluir con mayor facilidad. No era magia, era física aplicada con conciencia. Las palabras,
cuando están cargadas de emoción genuina, atraviesan las barreras de la mente racional y se implantan directamente en el subconsciente como verdades vivas. Por eso nunca repito una afirmación como un loro. Cierro los ojos, respiro profundo y la siento, como si ya fuera una realidad instalada en mi cuerpo. No se trata de convencer al ego, se trata de imprimir una nueva imagen en ese campo invisible que moldea la experiencia. La mayoría subestima el poder de decir soy suficiente, soy amor, estoy curado. Pero cuando esas palabras se alinean con la intención, la emoción y la constancia, se convierten en la semilla de una nueva identidad. He renacido muchas veces. Me convertí en otras versiones de mí mismo al repetir afirmaciones que me proyectaban más allá del miedo, más allá del límite que alguna vez creí real. Y no lo hacía al azar. Elegía con precisión cada palabra, no usaba frases genéricas. Usaba aquellas que hacían vibrar mi corazón. Cada vez que profundizaba en este proceso, comprendía más y más que la mente, como un terreno fértil, absorbía esas semillas con sorprendente rapidez. Fue entonces cuando comprendí, el subconsciente es tierra viva. Lo que se siembra con palabras, se cosecha como realidad. Siempre lo vi como un jardín silencioso. No distingue entre lo que deseas y lo que temes, entre lo que dices con intención o con descuido. Simplemente acepta. Durante años observé cómo mis pensamientos y palabras actuaban como semillas. Cada vez que decía no puedo, era como lanzar una mala hierba al terreno de mi alma. Y cuanto más lo repetía, más profunda se volvía esa raíz, hasta que un día ya no sabía distinguir entre el yo verdadero y la creencia implantada. Pero cuando empecé a sembrar algo nuevo, todo cambió. Reemplacé el miedo con confianza. Empecé a decir, soy libre de crear. Y esa semilla germinó, casi sin que me diera cuenta. Al poco tiempo, me sentía más abierto, más ligero, como si mi campo energético estuviera expandiéndose desde adentro. No fue un milagro. Fue reprogramación consciente. Vi este mismo proceso reflejado en otras personas. Recuerdo a una mujer que creía profundamente que nunca sería feliz en el amor. Lo decía con frecuencia, como una sentencia. Le pedí que, por 30 días, repitiera, merezco ser amada. Al principio se rió. Pero aceptó. Y al finalizar el mes, no solo había conocido a alguien, su relación consigo misma había cambiado por completo. Ya no se miraba desde la carencia, sino desde el merecimiento. El subconsciente no distingue entre sarcasmo o verdad. No sabe si estás bromeando o hablando en serio. Siembra flores o espinas con la misma eficiencia. Por eso aprendí a cuidar cada palabra que pronuncio. Sé que cada vez que hablo, estoy diseñando una versión futura de mi realidad, aunque aún no vea los resultados en el plano físico. Esta comprensión transformó por completo mi manera de pensar, de hablar, de estar en el mundo. Me volví más consciente de mi diálogo interno, porque comprendí que no era un simple eco mental, era la brújula exacta de la realidad que estaba construyendo. Durante mucho tiempo no me daba cuenta de cómo ese diálogo guiaba mis decisiones. Me decía cosas como lo intentaré, como si eso me diera permiso para fallar sin culpa. Pero al estudiar más profundamente la relación entre mente y materia, comprendí que esas palabras, aunque sutiles, tenían un impacto real. Intentar lleva implícita una duda. Y el cuerpo, siempre obediente, también comienza a dudar. Así que lo cambié por confío en que lo haré. Puede parecer un detalle insignificante, pero no lo es. La neurociencia ha demostrado que este tipo de lenguaje transforma la química cerebral. Mi sistema nervioso comenzó a activarse de forma distinta. Sentí más energía, más dirección, como si un motor interno se hubiera encendido. Desde entonces, mi lenguaje se convirtió en un aliado. No fue un cambio instantáneo.
Tuve que vigilar mis pensamientos con la dedicación de un jardinero atento. Cada vez que aparecía un "esto es demasiado difícil", lo reemplazaba por "estoy aprendiendo a atravesar esto". Y esa simple modificación alteraba mi postura, mi energía y hasta mi campo electromagnético. Comencé a establecer comandos internos. Ante una situación retadora, decía, esta es una oportunidad para mi evolución. Cuando sentía miedo, afirmaba, mi coraje está creciendo ahora. No era solo una frase motivacional. Era neuroplasticidad en acción. Era la conciencia rediseñando la química interna. Dejé de esperar motivación externa. Cultivé un impulso interno a través de palabras que sostenían mi nueva identidad. Y cuanto más afinaba este diálogo, más evidente era su efecto sobre mis emociones. Comprendí que cada emoción intensa repetida junto a una palabra creaba un surco profundo en mi mente. La emoción es el combustible. Si alguna vez dije soy un fracaso con tristeza o frustración, eso quedó grabado con más fuerza. Porque el subconsciente, otra vez, no analiza. Solo absorbe. Y así se crean los ciclos que repetimos sin darnos cuenta. Fue en ese punto donde entendí que no bastaba con cambiar el vocabulario. Tenía que transformar el estado emocional desde el cual hablaba. Repetir afirmaciones sin emociones como sembrar en tierra seca. Pero cuando decía soy próspero sintiendo gratitud verdadera, mi cuerpo empezaba a liberar químicos que sostenían esa realidad. No era solo una frase. Era una experiencia. Y cuando la palabra se convierte en experiencia, deja de ser un deseo y empieza a ser destino. El discurso se convirtió en una sensación, el sentimiento en un recuerdo, y el comportamiento en una forma de memoria. Durante mis retiros he visto a muchas personas caer en la trampa del humor autocrítico. Se reían de sí mismas con frases como, realmente soy un desastre, o nada me funciona. Y yo observaba cómo reaccionaba el cuerpo. Hombros encorvados. Respiración entrecortada. Energía colapsando. Aunque era una broma, el efecto era real. El subconsciente no distingue la ironía. Él simplemente registra, y luego responde en forma de experiencia. Fue entonces cuando comencé a practicar la repetición consciente con intención emocional. Cada vez que afirmaba algo, me preguntaba, ¿cómo puedo sentir esto ahora, incluso sin evidencia externa? Si deseaba paz, respiraba profundamente y dejaba que mi cuerpo se impregnara de esa energía antes de hablar. Era un ensayo emocional. Y cuanto más lo hacía, más natural se volvía. Este ciclo, cuando se invierte, se convierte en un poderoso aliado. La emoción positiva refuerza la palabra. Y la palabra retroalimenta a la emoción. Ahí entendí algo aún más profundo, si este ciclo opera en mí, también opera en nosotros. Con el tiempo me di cuenta de que mis palabras no solo creaban mi realidad individual, también vibraban en el campo colectivo. Cada frase que sale de nuestra boca lleva una carga, una vibración, una intención. Y esa onda invisible toca a otros seres humanos. Una vez, solo en mi habitación, dije en voz alta, estamos evolucionando juntos. Y sentí que esa información no se quedó en el aire. Se conectó con otras mentes que también estaban despertando. Esto no es misticismo. Es física. Es conciencia de campo. Estudiando los principios herméticos, comprendí que si la mente humana es una extensión del todo, entonces mis palabras son fragmentos creativos del universo. Cuando pienso en sanación, libero esa información al colectivo. Cuando digo amor, amplifico esa frecuencia en el tejido invisible que compartimos. Cada uno de nosotros es un emisor de realidades posibles. Recuerdo una meditación grupal en la que todos repetimos, somos la paz. Y la energía del lugar cambió. Algunas personas lloraron, otras rieron,
muchos sintieron sus cuerpos más ligeros. Era como si esa única frase hubiera tocado las capas más profundas del inconsciente colectivo. Desde entonces, trato mis palabras como ofrendas al mundo. No digo el mundo está en caos, porque eso alimenta el caos. Digo, la humanidad está despertando. Y cada vez que lo hago, algo dentro y fuera de mí se alinea con esa posibilidad. El lenguaje, cuando se usa con conciencia, se convierte en una tecnología espiritual. Una herramienta para crear realidades más amables, más sabias, más amorosas. Por eso hoy, cuando hablo, lo hago como quien sostiene un pincel frente a un lienzo en blanco. Entendí que ser un creador consciente es asumir el rol de un mago del lenguaje. Alguien que conoce el peso, la forma y la vibración de cada palabra. Cada frase es un trazo de energía que dibuja posibilidades en el campo cuántico. Mi palabra se volvió mi varita. Y la conciencia, mi hechizo. No es automático. Requiere presencia. Requiere entrenamiento. Por eso empecé con lo simple. En vez de decir tengo prisa, decía estoy en movimiento armonioso. Cuando me preguntaban cómo estaba, en lugar de decir luchando, respondía expandiéndome. Y esos detalles, que parecen pequeños, lo cambiaron todo. Mi cuerpo reaccionaba diferente. La gente a mi alrededor también. Porque las palabras son marcos. Y esos marcos definen el mundo. Lo más fascinante es que cuanto más me apropié de esta magia, más respondió la vida con sincronicidad. Personas. Eventos. Oportunidades. Todo empezó a bailar con la música que yo tocaba con mi discurso. Y no es control. Es colaboración. Es decirle al universo, estoy listo. Y el universo responde, entonces, aquí tienes. Ser un mago del lenguaje también requiere humildad. Porque cada palabra tiene consecuencias. Por eso hablo menos, pero con más intención. Escribo menos, pero con más alma. Y cuando guardo silencio, sé que el silencio también habla. Tal vez con más poder que cualquier palabra. Porque es en el donde nacen las frases del futuro. Así fue, puliendo palabra por palabra como si fueran símbolos sagrados, que descubrí algo esencial. El verdadero poder de la manifestación no está solo en pensar. Está en hablar con conciencia. En vibrar con lo que dices. En usar tu voz como un puente entre lo invisible y lo tangible. Si pudieras ver lo que sucede en el campo cuántico cada vez que eliges una nueva palabra, un nuevo pensamiento, una nueva emoción. Jamás volverías a hablarte a ti mismo de la misma forma. La transformación no ocurre solo cuando escuchas, ni siquiera cuando entiendes. Ocurre cuando aplicas. Cuando te conviertes en un canal activo de esa sabiduría. Así que dime. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir usando tu lenguaje para repetir el pasado? ¿Y cuándo vas a comenzar a usarlo para crear el futuro? ¿Cuántas veces al día te limitas sin darte cuenta, solo por la forma en que piensas y hablas? ¿No será que, sin querer, estás alimentando la realidad que deseas cambiar? ¿Y si, a partir de ahora, cada palabra que salga de tu boca fuera una semilla de libertad, expansión y abundancia? ¿Estás listo para asumir tu papel como creador consciente? ¿Listo para salir del piloto automático? ¿Listo para reescribir tu vida, con tus propias palabras? Piensa conmigo. ¿Cómo sería tu vida si cada pensamiento se convirtiera en un puente y no en un bloqueo? Tienes todo en tus manos, o mejor dicho, en tu mente y en tu palabra, para crear un nuevo ciclo. Un ciclo de expansión, coherencia y presencia. Y solo tú puedes iniciarlo. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Cuál será tu próxima palabra? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, tu voz es tu varita mágica. Y cada vez que hablas con el corazón, el universo escucha.
Hasta pronto.